Buenos días. Continuando entonces con el tema de física del movimiento, después de haber visto ya la conversión de unidades, vamos a continuar entonces con las magnitudes físicas. Y vamos a definir primero lo que son magnitudes escalares. Aquí en este tema de magnitudes físicas básicamente vamos a trabajar con magnitudes vectoriales, pero vamos a definir también lo que son las magnitudes escalares. Entonces miren lo que dice, son cantidades que quedan completamente determinadas con un valor numérico, con su valor numérico y la correspondiente unidad de medida. Y ahí tenemos tres ejemplos. Entonces cuando usted dice 30 grados centígrados, eso es una temperatura. Mire que usted no necesita especificar nada más. El número que es el 30 y la unidad de medida que es el grado centígrado. La masa, 30 kilogramos, otra cantidad escalar. Y el tiempo, 3 horas, igual, es otra cantidad escalar. Entonces las que tenemos ahí son cantidades escalares. Son muchas en física las cantidades escalares. Y vamos a mirar la otra que son las magnitudes vectoriales. Entonces son cantidades que requieren un número con su respectiva unidad de medida, una dirección y un sentido. Miren la diferencia. Ahí tenemos las dos. Acá solamente necesitamos el valor numérico, o sea el número, y la unidad de medida. Miren lo que dice acá. Requiere un número con su respectiva unidad de medida, lo mismo que acá. Pero adicional a eso, una dirección y un sentido. Miremos ejemplos. Este ejemplo, por ejemplo, es 45 kilómetros por hora. Entonces, cuando usted dice 45 kilómetros por hora, tiene el número y la unidad de medida, como acá, número y unidad de medida. Pero, adicionalmente a eso, tiene que decir hacia dónde se está moviendo a esa velocidad. Es que vamos a 45 kilómetros por hora, pero ¿de dónde a dónde? ¿O con qué dirección? Entonces, al occidente, ahí nos está dando la dirección. Es que vamos para el occidente. Perfecto. Entonces acá tenemos número, unidad de medida, dirección y al mismo tiempo el sentido. Y lo mismo acá. La velocidad es una magnitud vectorial. ¿Cierto? Aquí lo tenemos. El desplazamiento, miren este, 60 kilómetros, 30 grados al norte del oriente. Ese es un desplazamiento. Y una fuerza, la fuerza también es una cantidad vectorial. Aquí tenemos tres ejemplos de cantidades vectoriales. Y la fuerza dice 120 newton, 50 grados con el eje X positivo. Entonces miren que en los tres casos, aparte del número y la unidad de medida, nos dan una dirección y un sentido. Ahí tenemos la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Nosotros vamos a trabajar con estas, con las vectoriales. Y en el curso en varias unidades las vamos a utilizar. Y entonces a estas cantidades, magnitudes vectoriales, las vamos a llamar simplemente vectores. Entonces cada que estemos hablando de un vector, es porque estamos hablando de magnitudes vectoriales. Aquí tenemos tres ejemplos de vectores. La velocidad es un vector, el desplazamiento es un vector y la fuerza es un vector. La aceleración, el campo eléctrico, también hay varios vectores. Entonces, para representar un vector, usamos una letra con una flecha encima. Miren, muchachos, una letra, cualquier letra, puede ser mayúscula, puede ser minúscula. Entonces, siempre que veamos este tipo de notación, estamos hablando de una magnitud vectorial. ¿Listo? La letra con la flechita encima. La flecha siempre la vamos a ayudar hacia la derecha, eso no tiene importancia. Pero en todos los libros la van a encontrar así, ayudadas hacia la derecha. Si usted la quiere ayudar hacia la izquierda, es lo mismo. Entonces, todos los vectores tienen ciertas características y las vamos a ver en este instante. Entonces, miren la primera, característica de un vector, la magnitud. Entonces, la podemos definir como el tamaño del vector. ¿Cierto? Entonces, la magnitud se refiere a qué tan grande o qué tan pequeño es el vector. Y miren con lo que dice, para un vector V, su magnitud la representamos por, muchachos, es el mismo vector, pero en valor absoluto, con dos barritas al lado. Entonces, siempre que vean esta notación, le estamos diciendo que ese es el tamaño de un vector. El vector entre dos barras, el valor absoluto. Esa es la magnitud del vector. Entonces, digamos tenemos este vector, por ejemplo, el vector V. Entonces,
ahí miramos que tiene 5 unidades. Usted dice, la magnitud de V es igual a 5 unidades. Por ahora vamos a trabajar con unidades. En esta parte de los vectores vamos a trabajar siempre con unidades, para generalizar. Aquí vimos varios ejemplos, kilómetros por hora, ¿cierto? Newton. Estas unidades representan cualquiera de ellas. Entonces, para que sea general, siempre vamos a trabajar las magnitudes en unidades. Entonces, la magnitud de este vector, o sea, el tamaño de este vector, son 5 unidades. Eso es lo que representa el vector entre dos barritas, su magnitud o su tamaño en unidades. Esa es la primera característica del vector. Entonces, la segunda característica es la dirección. Y miren lo que dice. Vamos a ponerle cuidado a esta característica. Está determinada por el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. ¿Listo? Esto es fundamental. El ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Ahí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos un vector A que forma un ángulo de 60 grados con el eje X positivo. Recuerden que el eje X positivo es el que va hacia la derecha. Este es el eje X negativo. Eje Y positivo y eje Y negativo, el que va hacia abajo. Entonces, la dirección siempre la vamos a medir a partir del eje X positivo. El ángulo siempre debe arrancar a partir de este semieje. Siempre lo vamos a arrancar de ahí. Y los ángulos positivos se miden en sentido contrario al reloj, hacia arriba, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Los negativos se miden en el mismo sentido del reloj. Entonces, la dirección, muchachos, la determina un ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Supongamos que tenemos un vector, digamos acá, este es el vector A. Entonces la dirección de A va a ser esta, teta, ¿cierto? Teta es la dirección de A. Ahí lo tenemos en el primer cuadrante. Supongamos que lo tenemos en el segundo cuadrante. Entonces ahora lo tenemos acá. Usted sabe. La dirección ahora va a ser esta. Teta. Entonces mire que siempre arrancamos del eje X positivo y en sentido contrario al reloj. En sentido contrario al reloj. Los ángulos positivos se miden en sentido contrario al reloj. Entonces, igual, este ángulo es la dirección del vector A, ¿cierto? Y así lo podemos ir moviendo a través de todos los cuadrantes. Míralo acá. Usted sabe. Entonces esta es la dirección de A. Sentido contrario al reloj. Y si lo tenemos en el último, usted sabe, esta es su dirección. Entonces ahí tenemos un vector A ubicado en los 4 cuadrantes. Y miren que el ángulo siempre lo vamos a medir a partir del eje X positivo y en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y la última característica es el sentido. Entonces lo que dice, lo determina una flecha en la cabeza del vector. Esta flechita acá es la que me da el sentido. Entonces esto, si este es el vector A, este es el vector menos A. ¿Cierto? Esa flecha que ustedes ven ahí me da el sentido. Y vectores de sentido contrario, uno es positivo, el otro es negativo. ¿Sí o no? Si este es B, es porque este es menos B. Entonces, si un vector tiene un sentido determinado, el otro vector tiene sentido contrario, es porque uno va a ser positivo y el otro es negativo, como acá. Entonces, esa es la tercera característica del vector. Es el sentido y lo determina la flechita que estamos dibujando en la cabeza del vector. Vamos a hacer unos ejemplos.
Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, vamos a hacerlo primero en el plano cartesiano, ahorita lo vamos a hacer en el plano geográfico. Entonces primero, representar en el plano cartesiano los siguientes vectores. Y nos dan el primer vector, miren la forma como nos entregan el vector. Nos dan la magnitud de n, son 7 unidades, o sea, el tamaño del vector son 7 unidades. Nos dicen que está formando un ángulo de 40 grados con el eje X negativo. Vamos a dibujar ese vector así como nos lo dan. Tenemos los ejes X y Y. Nos dicen 40 grados con el eje X negativo. Muchachos, el eje X negativo es este de acá, ¿cierto? Es el de la izquierda. Es el X negativo. Recuerde que los ángulos los vamos a medir en sentido contrario al reloj. Entonces acá nos ubicamos en el eje X negativo, que es este, y nos movemos en sentido contrario al reloj, así. El reloj siempre va hacia allá. Nosotros nos vamos a mover hacia abajo. Entonces nos ubicamos en el eje X negativo y nos movemos en sentido contrario al reloj. 40 grados. Entonces los ángulos siempre los vamos a medir, los positivos, en sentido contrario al reloj. Entonces nos dicen 1, 2, 7 unidades. Y este es el vector n. Entonces primero nos ubicamos en el eje donde nos digan, el eje X negativo, nos ubicamos acá, y después medimos el ángulo, siempre en sentido contrario al reloj, entonces vamos hacia abajo y ubicamos el vector. Ahí medimos las unidades, 7 unidades, 1, 2, 3, 7 unidades. Entonces esa es la forma de representar un vector. Vamos a hacer otro ejemplo. Miremos el B. Entonces nos dan la magnitud de un vector C, que son 4 unidades, y nos dicen que forma 65 grados con el eje Y positivo. Entonces hacemos lo mismo que hicimos acá. Ubicamos el sistema de coordenadas y nos dicen ya 65 grados con el eje Y positivo. Entonces nos ubicamos en el eje Y positivo y nos movemos en sentido contrario al reloj. En sentido contrario al reloj. Aquí tenemos 65 grados. Listo, en el eje Y positivo y en sentido contrario al reloj. Ahí medimos las 4 unidades. Y ese es el vector C. 65 grados con el eje Y positivo y 4 unidades. Muy sencillo. Y vamos a hacer el último así en este sistema. Bueno, muchachos. Primero, ¿cuál sería la dirección de este vector? Vamos a colocar acá dirección. Listo, para que nos quede bien hecho el ejemplo. ¿Cuál sería la dirección? Entonces recordemos que la dirección es un ángulo. Y es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Entonces el ángulo, la dirección de este vector sería este ángulo. Arrancamos en el eje X positivo hasta que lleguemos a ese vector. Esa sería la dirección, teta. Entonces, ¿cuánto sería? Sería media vuelta, de acá hasta acá, que son 180 grados, más estos 40. Entonces, teta es igual a 180 más 40. 220 grados. Entonces, la dirección del vector n son 220 grados. Ahora hacemos lo mismo acá. Esta es la dirección. Nos ubicamos en el eje X positivo y hasta que lleguemos al vector. Hasta ahí. Ese va a ser teta. Teta es igual. De acá hasta acá son 90 grados. Más 65. 155. Esta es la dirección de C. Entonces la dirección siempre es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo.
y vamos a hacer este con el eje Y negativo. Entonces hacemos lo mismo que nosotros, ubicamos el sistema coordenado, el plano cartesiano, y nos dicen que va a formar 72 grados con el eje Y negativo. Nos ubicamos en el eje Y negativo, nos movemos 72 grados en sentido contrario del reloj. ...72 grados, ¿cierto? El eje Y negativo y en contra del reloj. Ahí vamos el vector la cabeza. Nueve unidades. Y es el vector M. Muchachos, ¿cuál es la dirección de ese vector? Entonces lo mismo que hemos hecho nosotros. Sería esto. Teto. Teto es 270 más 72. Más 72. ¿Se te acuerda que cada cuadrante tiene un ángulo de 90 grados? Acá son 90 grados, 180, 270, más 72. Es teta igual 340. Decir, de M. Ahí estamos representando un vector, muchachos, y al mismo tiempo estamos determinando su dirección. Entonces, muchachos, que quede claro, la dirección de un vector la determina el ángulo que forma el vector con el eje X positivo. Mírenla. ¿Cierto? Con el eje X positivo. Esos ángulos, como son positivos en su mayoría, los vamos a medir en sentido contrario del reloj. Ahora vamos a cambiar de plano. Listo, muchachos, entonces vamos a cambiar de plano. Ahora vamos a trabajar con el plano geográfico. Les voy a mostrar cómo es el plano geográfico. Norte, sur, oriente, pero es lo mismo que este, y occidente, que es lo mismo que oeste. Entonces así vamos a trabajar con el plano geográfico. De esa manera lo vamos a representar. Oriente a la derecha y occidente a la izquierda. Norte arriba, sur abajo. Vamos a poner cuidado con este. Entonces miren lo que dicen acá. Nos dan la magnitud de B, que son 10 unidades. Y nos dicen que ese vector B está formando un ángulo de 37 grados al oriente y al norte. Muchachos, aquí ya no cumple que nos movemos en sentido contrario al reloj. Eso es en el plano cartesiano. En el plano geográfico, como es este, nos movemos de acuerdo a lo que nos diga el ejercicio. Miremos, por ejemplo, este. Mírenlo. Oriente, norte, oriente, occidente y sur. Miren lo que dice ahí. 37 grados al oriente, ¿de dónde? Del norte. Usted dice, arranca de donde dice del norte al oriente, o al oriente del norte. Tú siempre arranca donde diga del norte. Entonces arrancamos del norte. ¿A dónde? Al oriente. Desde el norte al oriente. 37 grados. Del norte hacia el oriente. 37 grados. Y ahí se miden las 10 unidades. Y este es el vector V. Ahí tenemos el vector V en el plano geográfico. Muchachos, miren lo que nos dice. 37 grados al oriente. Vamos hacia el oriente. ¿De dónde? Del norte. Desde el norte al oriente. 37 grados. ¿Cuál es la dirección de ese vector? Entonces la dirección sería esta.
siempre a partir del eje X positivo, que es este, hacia arriba, en contra del reloj. Para la dirección sí se complica eso, muchachos. Arrancamos en el eje X positivo en sentido contrario al reloj, siempre, para encontrar la dirección. Entonces sería teta. ¿A qué es igual teta? Teta es igual a todo el ángulo del cuadrante, que es 90, menos este pedacito. Entonces teta igual a 90 menos 37. Entonces teta igual a 53 grados. Esa es la dirección de V. Entonces, repito, la dirección del vector siempre la vamos a medir a partir del eje X positivo y en sentido contrario al reloj. En este caso, sería todo este ángulo, que son 90 grados, y a ese ángulo le quitamos este pedacito, nos da este. Así vamos a trabajar en el plano geográfico. Vamos a hacer otro. Miremos el B. Entonces nos dice que un vector B de 6 unidades forma un ángulo de 58 grados al occidente del sur. ¿Cierto? Al occidente, vamos hacia el occidente, ¿de dónde? Del sur. Entonces vamos a dibujar el plano. Y el sur. Y nos dicen que vamos a arrancar del occidente, perdón, del sur hacia el occidente. Entonces lo que dice acá, del sur al occidente. Entonces nos ubicamos en el sur y arrancamos hacia el occidente. No hacia el oriente, no, hacia el occidente. ¿Cuánto? 58 grados. Tenemos del sur al occidente, 58 grados. Ahí medimos las 6 unidades. Y ese es el vector B. Bien. ¿Cuál sería la dirección de B? Entonces la dirección de B sería todo este ángulo. Teta. Entonces ese teta lo pueden hallar de dos formas. Lo podemos encontrar restándole a todo este ángulo, que es 270, que va desde el oriente hasta el sur, son 270, y le restamos 58, me daría este teta. Entonces teta sería 270 menos 58 grados. Esa es la dirección. Repito, muchachos, para encontrar este ángulo teta, vamos a coger la suma de los tres cuadrantes, que es 270, y le vamos a restar este pedacito. Y este pedacito es 58. Entonces eso es 212 grados. Esa es la dirección de B. Hagamos el último con este plano. Dice en ese ejemplo, D es 3 unidades, la magnitud, dice 67 grados al sur del oriente. Entonces dice del oriente al sur. Entonces del oriente al sur, arrancamos del oriente hacia el sur, hacia abajo, 67 grados. Y ahí medimos las 3 unidades. ¿Cierto? Al sur, vamos para el sur. ¿De dónde? Del oriente. Entonces del oriente al sur, 67 grados. La dirección la podemos hallar de dos maneras. Este ángulo teta sería la suma de los tres cuadrantes más este pedacito, ¿cierto? Ese pedacito son 23 grados, que es lo que le falta a este para hacer 90. Este sería 23 grados. Entonces teta sería 90 más 90 más 90, 270 más 23. 293 grados. Esa sería la dirección de ese vector. Este es D.
293 grados. La pueden hacer así, o la pueden hacer a toda la vuelta, que es 360, le resta 67. Y ahí también pueden encontrar de esa forma, sería 360 menos 67. Y eso le da 293 grados. De cualquiera de las dos maneras lo pueden encontrar el valor de θ, o sea, la dirección del vector D. Entonces vamos a definir el negativo de un vector. Dice, el negativo de un vector m es otro vector denotado por menos m. ¿Cierto? Entonces, uno es m, el otro es menos m. El negativo es menos m, cuya magnitud es igual a la de m. O sea, el tamaño de menos m es igual al tamaño de m, pero de sentido contrario. Ahí tienen la gráfica. Si m va para abajo, menos m va para arriba, pero el tamaño de los dos es el mismo. Entonces solo cambia el sentido, que es la flechita. Entonces, si m va para abajo, menos m va para arriba. Si a va para arriba, menos a va para abajo, con el mismo tamaño. Entonces ese es el negativo de un vector. Es igual al vector, pero de sentido contrario. Bueno, muchachos, este tema es muy importante porque lo vamos a utilizar para la suma de vectores. Entonces vamos a poner mucho cuidado. Componentes rectangulares de un vector. Y miren lo que dice. Todo vector se puede descomponer en dos vectores. Uno sobre el eje X o paralelo al eje X. Y el otro sobre el eje Y o paralelo al eje Y. Estos dos vectores son llamados las componentes rectangulares del vector dado. Consideremos un vector A ubicado a partir del origen del sistema de coordenadas cartesianas, formando un ángulo θ con el eje X positivo. Miren lo que tenemos, muchachos. Tenemos sistema de coordenadas cartesianas y tenemos un vector. Vamos a llamar A. Ese vector está formando un ángulo θ, ¿cierto? Esa es la magnitud del vector, el tamaño. Bueno, veámoslo así. Ese es el vector A. Listo. Miren lo que dice. Ese vector lo podemos descomponer en dos vectores. Uno sobre el eje X. Entonces vamos a trazar acá sobre el eje X. Ese que va sobre el eje X lo vamos a llamar AX. Y el otro sobre el eje Y o paralelo al eje Y. Entonces lo vamos a llevar paralelo al eje Y. Entonces donde termina AX, acá donde termina AX, dibujamos a Y. Y formamos un triángulo. Ahí lo tienen. De tal forma que la magnitud del vector, de este vector, es la hipotenusa. AX es el cateto adyacente a θ y AY es el cateto opuesto a θ. Entonces, necesitamos encontrar una expresión para AX y una expresión para AY. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a utilizar la definición de seno y de coseno de θ. Entonces vamos primero con el coseno. Entonces decimos coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y ahí vamos a despejar a X. Entonces, esta hipotenusa, la magnitud de A que está dividiendo, la vamos a pasar a multiplicar. Entonces, AX es igual a la magnitud de A multiplicada por el coseno de θ. Ahí tenemos a X. Ahora hacemos lo mismo pero con el seno. Entonces decimos seno de θ, el cateto opuesto a θ, que es a Y. Recuerden que el cateto opuesto es el que está al frente del ángulo. Dividido hipotenusa, lo mismo. Entonces a Y sobre A, magnitud. Y ahí despejamos a Y. Entonces a Y es igual a la magnitud de A por el seno de θ.
Entonces, de esa forma encontramos a X y a Y. A X y a Y van a ser las componentes rectangulares del vector A. Entonces, muchachos, a X y a Y se llaman las componentes rectangulares del vector A. Ya sabemos cuáles son las componentes rectangulares de un vector. Y tenemos una convención para los signos de las componentes. Miren lo que dice. Las componentes en las direcciones de los semiejes positivos son positivas. Las componentes en las direcciones de los semiejes negativos son negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que las componentes en X que van para la derecha son positivas y las que van para la izquierda son negativas. Las componentes en Y que van para arriba son positivas y las que van para abajo son negativas. Eso es lo que quiere decir esa letrica roja. Entonces miremos un ejemplo. Encontrar las componentes rectangulares del vector dado y nos dan el primer vector. Un vector C de 4 unidades que forma 30 grados con el eje X negativo. Entonces vamos a representar primero el vector. Entonces en estos ejemplos no necesitamos ni transportador ni regla por ahora. Lo importante es que el vector quede en el cuadrante que es. Entonces nos dice que es 30 grados con el eje X negativo. Recuerden cuando trabajamos con el sistema coordenado de las coordenadas cartesianas, vamos a movernos en el sentido contrario del reloj para medir los ángulos. Sí, cuando estamos trabajando con X y Y. Entonces nos dice 30 grados con el eje X negativo. Entonces nos ubicamos en el eje X negativo y 30 grados en sentido contrario del reloj. Y ahí medimos las 4 unidades. Este es 30 grados. Nos piden encontrar las componentes rectangulares de ese vector. Muchachos, siempre que vamos a encontrar componentes rectangulares de un vector, debemos formar un triángulo. Y ese triángulo debe tener adentro este ángulo de 30. O sea, que cuando formamos el triángulo, este ángulo tiene que quedar adentro del triángulo. Entonces vamos a descomponer el vector C. Entonces dice, ese vector se puede descomponer en un vector paralelo al eje X, que lo vamos a llamar CX, y en un vector que es, bueno, este CX va sobre el eje X, ¿cierto? No es paralelo, sino que va sobre el eje X. Entonces el vector C lo podemos descomponer en dos. Un vector que va sobre el eje X, que lo vamos a llamar CX, y un vector que es paralelo al eje Y, que lo vamos a llamar CY. Entonces miren que ahí forma el triángulo con el ángulo de 30 adentro de ese triángulo. Siempre debe quedar adentro. Entonces, el que va sobre el eje X es CX, el que va paralelo al eje Y es CY. Ahora, ojo pues cómo lo hacemos, pongan mucho cuidado. Vamos a encontrar CX. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es mirar si va hacia la izquierda o si va hacia la derecha, para saber qué signo le colocamos. Entonces, como CX viene hacia la izquierda, sabemos que es negativo, porque a la izquierda las X son negativas, entonces le ponemos menos. Entonces, lo primero es la dirección, o el sentido de CX, si va para la izquierda o si va para la derecha. Entonces, como viene para la izquierda, es negativo. Lo segundo es mirar si es el adyacente a 30 o si es el opuesto a 30. Recordemos que el adyacente es el que forma el ángulo con la hipotenusa y el opuesto es el que está al frente del ángulo. En este caso CX es el adyacente y adyacente siempre va a ser coseno. Y opuesto es seno. Entonces, CX es adyacente a 30 porque el ángulo 30 se forma con CX y con la hipotenusa. Entonces es coseno. Entonces sería la magnitud de C por el coseno de 30. La hipotenusa. La hipotenusa es la magnitud del vector. Entonces, CX es la hipotenusa por el coseno de 30. Igual a menos 4 unidades por el coseno de 30. Ese es CX. Ahora CY. CY es la hipotenusa por el coseno de 30. Igual a menos 4 unidades por el coseno de 30. Ese es CX. Ahora CY. 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 Ahora CY.
Entonces lo mismo con CY. CY va para abajo. Como va para abajo es negativo. Y es el opuesto a 30. Está al frente del 30. Entonces es seno. Opuesto es seno. Entonces sería la magnitud del vector por el seno de 30. O sea, igual a menos 4 unidades, que es la magnitud del vector por el seno de 30. Entonces, esto de acá es fundamental, muchachos. Adyacente coseno, opuesto seno. Vamos a hacer las operaciones. Entonces, CX nos da menos 3.46, o sea que este pedacito acá nos mide menos 3.46 unidades, y CY nos da menos 2 unidades. O sea que este de acá es de menos 2 unidades. La medida de este es 3.46, la medida de este es 2. El menos es porque uno va a la izquierda y el otro va hacia abajo. ¿Cierto? Entonces el signo lo pone en la dirección del vector, el sentido del vector. Ese es el primer ejemplo. Vamos a hacer otro. Miren este. Del norte. Vamos a mirar este ejemplo. Nos dan un vector A de 8 unidades y nos dice que forma de 75 grados al occidente del norte. Entonces vamos a dibujar el plano geográfico. El norte, oriente. Entonces nos dice 75 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el occidente. ¿De dónde? Del norte. Entonces nos ubicamos acá en el norte y nos movemos 75 grados hacia el occidente. $75 hacia el occidente. Lo que dice, 75 grados al occidente del norte. Nos paramos en el norte y nos movemos hacia el occidente. Y este es A. Oh, muchachos, que este es diferente al otro. Miren este. El ángulo de 30 está formado con el eje X. Aquí el ángulo de 75 está formado con el eje Y. Oh, recuerden lo que les dije. Vamos a formar el triángulo con el ángulo adentro. Entonces, vamos a dibujar el vector AY sobre el eje Y. Este es AY. Y vamos a dibujar el vector AX paralelo al eje X. Ya este. Este es AX. Entonces mire que formamos el triángulo y el ángulo que nos dan queda adentro de ese triángulo. Entonces siempre debe ser así. El ángulo que dan debe quedar adentro del triángulo que se forma. Y vamos a trabajar con ese triángulo que tenemos ahí. Entonces vamos a encontrar AX y AY. Vamos a coger primero AX. Entonces AX. Lo primero que miramos, ¿va hacia la izquierda o hacia la derecha? Entonces como AX va para la izquierda es negativo. Lo segundo, ¿es opuesto o es adyacente al ángulo? Entonces miramos que AX es el opuesto al ángulo, mírenlo, está al frente del ángulo. Y opuesto es seno. Entonces sería la magnitud de A por el seno de 75 grados. La magnitud de A es 8 unidades. Entonces menos 8 unidades por el seno de 75 grados. Y ahí tenemos a X. Ese es a X. Ahora vamos a coger a Y. Entonces cogemos a Y. A Y es igual. Como A Y va para arriba, es positivo. Miren que siempre miramos si va hacia arriba o hacia abajo. Entonces A Y va para arriba, positivo. Y es el adyacente al ángulo. Forma el ángulo con la hipotenusa. Entonces es coseno. Entonces sería la magnitud de A por el coseno de 75 grados. 8 unidades
por el coseno de 75 grados. Miren muchachos, aquí nos da menos 7.72. Este segmento de acá, el tamaño de esta vectora X es de 7.72 unidades. Y Y nos da 2 unidades. Entonces el tamaño de este acá es de 2 unidades. Ahora vamos a hacer el tercer ejemplo. Entonces nos dicen que N es 15 unidades y forma 53 grados con el eje Y negativo. Vamos a graficar a N. ...53 grados con el eje Y negativo. Cuando estamos en el plano cartesiano, entonces nos movemos en sentido contrario al reloj. Nos ubicamos en el eje Y negativo y nos movemos en sentido contrario al reloj. 53 grados. Este es el vector N. Vamos a formar el triángulo. Recuerden que el ángulo debe quedar adentro de ese triángulo. Entonces, para que quede adentro, NY va hacia abajo sobre el eje Y. Este es NY. Y NX va paralelo al eje X. NX. Entonces, ya después de tener el triángulo, usamos las definiciones. Primero, vamos a encontrar NX. Entonces, NX va hacia la derecha. Acuerda que primero que miramos es la dirección, si a la izquierda o a la derecha. Como va para la derecha es positivo. Listo, no le colocamos nada. Entonces, y es el opuesto a 53, está al frente del 53, entonces es seno, opuesto es seno. Entonces NX es la magnitud de N, que es la hipotenusa, por el seno de 53 grados. La magnitud de N es 15 unidades, entonces es igual a 15 unidades por el seno de 53 grados. Ese es NX. Y hacemos lo mismo con NY. NY va para abajo, miren NY. NY va hacia abajo, negativo. Y es igual a la magnitud de N, que es la hipotenusa. Como NY es el adyacente, mire que forma el ángulo con la hipotenusa, usa coseno. Coseno de 53 grados. Menos 15 unidades, coseno de 53 grados. Entonces, recuerden muchachos, no siempre la X va a ser coseno y la Y seno, que fueron las dos formulitas que sacamos al principio. No, eso depende de la posición del ángulo. Si el ángulo está formado con el eje X, las X van a ser coseno y las Y van a ser seno. Si está formado con el eje X. Si el ángulo está formado con el eje Y, las X van a ser seno y las Y van a ser coseno. Como en este caso. Este me da 12 unidades. Y este da 9 unidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este vector de acá tiene un tamaño de 12 unidades y este de acá un tamaño de 9 unidades. Eso es lo que nos encontramos ahí. Esa es la forma de encontrar los componentes rectangulares de un vector. Listo muchachos, y por último vamos a ver la multiplicación de un vector por un escalar. Acuérdate que un escalar es cualquier numerito con unidad de medida, un número, es un escalar. Entonces cuando un vector A se multiplica por un escalar, K, si usted K es el número, el resultado K por A tiene la magnitud. Entonces, si K, este es el valor absoluto de K, porque K puede ser positivo o puede ser negativo. Aquí le quitamos el signo, porque estamos hablando de magnitud, y la magnitud nunca puede ser negativa. Entonces, la magnitud de la multiplicación va a ser el valor absoluto de K por la magnitud de A. Mira lo que dice, si K es negativo, el producto K por A tiene sentido contrario, opuesto al de A. Y si K es positivo, K tiene el mismo sentido que A. Entonces miren por ejemplo acá, nos dicen que A es 4 unidades, 42 grados con el eje X positivo, que grafiquemos menor 2A. Entonces miren muchachos, primero graficamos a A, que es el que nos dan ahí. Entonces nos dicen que A es 4 unidades
42 grados con el eje X positivo. Este eje X positivo va más hacia arriba, en contra del reloj. Este es A, 42 grados. Ahí tenemos las 4 unidades. 4. Pero nos queda graficar menos 2A. El menos 2A tiene sentido contrario al de A porque es negativo. Menos 2. Y como es el doble, entonces se multiplican las unidades. 1, 2, 3 y 8. Este es menos 2A. Entonces mire que el sentido se cambia, porque como es negativo, como es menos, entonces cambia de sentido. Mire, si K es negativo, K tiene sentido opuesto al de A. El sentido de A es hacia arriba, el de menos A es en el tercer cuadrante, hacia abajo. Y es el doble porque es 2A. Como acá eran 4 unidades, acá es el doble de unidades, o sea 8 unidades. Entonces, le cambia cuando el número es negativo, le cambia el sentido y le cambia la magnitud también, porque se multiplica. 2 por 4, 8. Si fuera 2A, usted simplemente lo grafica. En el mismo sentido de A, pero el doble. Y este es 2A, 42 grados. Entonces mire que cuando el número que multiplica es positivo, solamente le cambia el tamaño al vector, no le cambia el sentido. Cuando es negativo, le cambia el sentido y la dirección. Nos queda faltando entonces ya la suma de vectores. Eso lo vemos en el próximo video.